Pues hemos claramente visto aquí por Josefina cómo el Telecam, y con información muy rica, nos ha transformado la industria, y no necesariamente para bien. Por Emilio Campo, de una forma muy llana, nos ha dicho: no ha habido crecimiento. Y Ramón Carlos nos ha destacado un aspecto que ya estaba implícito en lo que dijo Josefina, que efectivamente se acabó la industria de bienes de capital, puesto de una forma muy llana, porque compartimos los tres en un momento dado, Emilio, Ramón Carlos y yo, ese esfuerzo de esa política deliberada de formar la industria de bienes de capital, a la vez que fomentábamos también que marginalmente hiciéramos la exportación lo posible, por esa cosa que decía Emilio de que fuimos tontamente protectores y no fomentábamos la exportación. Yo me acuerdo los esfuerzos que se hacían en constructora de carros de ferrocarril de exportar, y exportamos mucho desde el constructor de carros de ferrocarril a los ferrocarriles americanos y hasta a Filipinas llegamos a exportar carros de ferrocarril. O sea que no era tanto, pero bueno, eso son anécdotas. Queda el foro abierto a ustedes, por favor. Jorge, adelante. Me concentraré en un puntual comentario a las muy ricas, concentrándome en lo que expuso Josefina Morales, aunque reconozco la muy rica temática que fue abordada por los tres ponentes. Y es que el impacto que tiene en políticas públicas esta desindustrialización e industrialización bajo este esquema manufacturero exportador es muy grande en materia de la cohesión social, del federalismo, más bien de la desarticulación del federalismo. Y quería pedirte, Josefina, de este brillante análisis que haces, un breve comentario, porque observo en las dirigencias políticas de gobiernos estatales y en el ámbito legislativo una ausencia total de percepción del impacto que tiene, por ejemplo, la desindustrialización de la Ciudad de México, la desindustrialización en algunos segmentos del propio Estado de México y de otras áreas, en donde esa industria que creció al amparo de la sustitución de importaciones ha tenido una caída dramática, tal como tú brillantemente lo expones. Y en diversas ocasiones, la pregunta tiene que ser breve, así es que Marcelo Ebrard sostuvo algo inaceptable, que México se convirtiera en una ciudad de servicios, la Ciudad de México y el Valle de México, como si algunos bancos situados en Santa Fe y en Paseo de la Reforma fueran a sustituir este segmento importante de población que ha sufrido un proceso de pérdida de empleo en el sector formal de la economía, particularmente el manufacturero. Pero el impacto que esto tiene también, la pérdida de esos cientos de miles de empleos en el sector maquilador textil, por ejemplo, es dramático en algunas regiones del norte del país, y parte de la crisis social de La Laguna, de Juárez y otros. Los impactos son múltiples, son fiscales, son de cohesión social, son de desarticulación de un país fragmentado, una nación cada día más fragmentada, desarticulada. Y quería pedirte un comentario sobre estos datos tan crudos que tú nos presentas para la cohesión social de la República, ¿no? Gracias. Bueno, desde luego fue un panorama rápido que tratamos de presentar sin reflexionar en las políticas industriales concretas que han estado ausentes, como la importancia que le señaló Ramón Carlos a la falta de una política de bienes de desarrollo, de bienes de capital,
pero es cierto, o sea, las implicaciones sociales de articulación, desarticulación social en estos procesos desindustrializadores, reindustrializadores, de qué tipo de industria, etcétera, son muy graves. Juárez, sin que sea un ejemplo solo por la industria maquiladora, es un ejemplo de hecho. Es un proceso, recordemos que la industria maquiladora inicialmente absorbe hasta el 70-80% de su fuerza de trabajo obrera son mujeres. Y mujeres, fundamentalmente casi madres solteras, mujeres solas, mujeres jóvenes que van del campo al trabajo, sin estructuras familiares en esos lugares. Entonces estas ciudades de desarrollo maquilador inicialmente son ciudades polarizadas territorialmente en la infraestructura de servicios. Mientras al lado tenemos la maquiladora que va a tener fibra óptica y las comunicaciones con el mundo instantáneas, enfrente, pasando la calle, tenemos los barrios donde viven los obreros, las mujeres, sin servicios. O sea, hay toda una... Y aparte la industria maquiladora es una industria que yo llamo de excepcionalidad territorial, por eso se forma inicialmente a nivel mundial en las fronteras, tierra de nadie, donde no hay inicialmente ni organización laboral, que además que no se quiere, sindicatos blancos por excelencia, y donde las condiciones de trabajo son precarias y bastante agresivas contra el trabajo. Recordemos, hace rato se hablaba del salario mexicano. El salario mínimo de México es uno de los más bajos del mundo, inclusive empezando por América Latina, ¿no? Entonces, efectivamente, esta falta ya no solo de una política industrial, sino una ausencia, una limitación del desarrollo regional, ¿no? Con lo que implicaría un desarrollo social, político, infraestructura, educativo, todo, cultural, integrado en estas nuevas ciudades proletarias, muy fuerte. Ciudad Juárez desde el año 88 es la primera ciudad proletaria del país, ¿no? El municipio, por todo el proceso que pasa en la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, efectivamente, ha habido un proceso de desindustrialización. ¿Qué pasa con los trabajadores que quedan sin trabajo? ¿Cuál es la oferta de trabajo que hay? Toda esta población de economía informal, pero tiene otro tipo de reestructuración económica. Yo creo que algo aquí no era la ocasión, pero que sí hay que poner atención de esto. Después, ¿qué políticas industriales alternativas, regionales y concretas hay que dar para impulsarlas, ¿no? Entonces yo lo dejo por aquí porque lo que tenemos es también una nueva formación de una clase obrera nueva, sin tradición, sin formación, sin organización sindical, lo cual incide mucho en lo que estás diciendo en esta desarticulación social que plantea este tipo de política industrial o de desarrollo industrial. Sin protección ninguna, además. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Por favor. Yo sí solo quisiera, más que alguna pregunta, un comentario, un pequeño, un breve comentario, en el sentido de que hay quien califica de exitoso al Telecán por el mayor peso que tienen hoy las manufacturas dentro de las exportaciones totales mexicanas, pero que suele olvidarse, no sé por qué, no alcanzo a entender por qué, que el grueso de esas exportaciones de manufacturas está dado por maquiladoras que no nacieron con el Telecán, que nacieron en los años 60, cuando Estados Unidos unilateralmente dijo ya no al convenio de braceros. Entonces había que darle empleo a toda esa gente justo en la frontera. Y ese es uno de los sectores, y el otro, el sector automotriz. Y si el sector automotriz se convirtió en exportador en México, fue antes del Telecán, porque el gobierno mexicano, cuando todo se hacía mal en este país, obligó al sector automotriz a exportar. Si quieres mantenerte en el mercado mexicano, debes exportar. Un poco lo que se hizo en Corea. El éxito de esa política fue que convirtieron al sector automotriz mexicano en un sector exportador, de lo cual luego se aprovecharía de las ventajas del Telecán, pero hasta ahí.
Es decir, no es por el Telecán por lo que México es exportador de manufacturas. ¿Quieres comentar eso? Totalmente correcto. Yo diría otra cosa, además de lo que estás diciendo. Efectivamente, el sector automotriz se formó con esa ley del 60% que teníamos y que se creó toda una industria de autopartes muy importante. Y se les obligó a exportar, y se les obligó a exportar también a la industria terminal, a la industria ensambladora. Antes del Telecán, a todos los exportadores. Yo me acuerdo que yo en esa época trabajaba en Diesel Nacional y teníamos nuestra dificultad de exportar porque no teníamos matriz, y fuera el camión Diesel Nacional era un camión mexicano. Teníamos nuestra dificultad de exportar y inclusive logramos exportar a China. Pero bueno, eso es otra historia. Pero efectivamente se lograron exportaciones importantes de la industria automotriz porque era una industria madura y eso sirvió en su momento. Ahora, que todo se acabó vendiendo, eso también es otra cosa que pasó. El TLC logró que toda esa industria de autopartes mexicana acabara siendo extranjera. A mí me tocó fundar muchas que eran mixtas, ¿te acuerdas? Nacional Financiera, Dina Rockwell y todo eso acabó siendo extranjero. Eso es una realidad. Además hay otro punto que a mí me gustaría destacar, en vista que no hay mucha presión de preguntas, que destaca Emilio Campo, dice del crecimiento, pero efectivamente si ahora la exportación e importación es 30% de nuestro PIB, quiere decir que llevan razón los que dicen, no es que no crecemos porque no crece Estados Unidos. Claro, si ya 30% de nuestra economía depende de Estados Unidos, pues tenemos menos autonomía, efectivamente. Cuando nos dicen, no, es que hay que esperar a que crezca Estados Unidos para que crezca México, bueno, pues ya tenemos otra excusa para culpar a los americanos de nuestra falta de crecimiento, ¿no? Quisiera señalar algo. Yo creo que si bien hay antecedentes de reestructuración industrial o de aperturas, sobre todo a partir de la crisis de la deuda, o sea que el antecedente inmediato es toda la reestructuración que imponen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste, toda la desgravación, la liberalización. Sí es importante que el Tratado de Libre Comercio va a constitucionalizar todo eso. Y sí tiene un impulso mucho mayor a partir del TLC. Las exportaciones manufactureras van de menos de 50.000 millones a 250.000, casi mucho más millones de dólares. O sea, yo creo que siendo importante lo otro, señalar que con el TLC no empieza la dependencia de México, bueno, no, empieza hace siglos, ¿verdad? Es el capitalismo a finales del 19, desde luego. Pero yo creo que sí es muy importante este análisis de los cambios cualitativos. Y lo otro, una pregunta para Ramón Carlos, que me pareció muy importante su énfasis en qué pasó con el proyecto de la industrialización de bienes de capital, qué pasó con la industria petroquímica, ¿sí? Porque él es experto en petróleo, ¿no? Entonces, hablando de industria, ¿qué pasó con toda la cadena productiva, todo el proyecto que había del complejo petrolero, ¿no? De una economía petrolera? Sí. Yo creo que lo que sucedió fue un colapso. El desarrollo petrolero que hubo en los 70s fue una explosión, fue una verdadera explosión. Las reservas se multiplicaron por 12 en una década, se inauguraron 3 o 4 refinerías en una década, se hicieron los complejos petroquímicos más grandes de América Latina en esa época, pero para que eso pudiera funcionar era necesario